Ok. Bueno, hasta aquí preguntas. Sí, yo tengo curiosidad sobre esa etiqueta que me suena a un manual carreño de digital. Algo así. Uy, qué horror. O sea, más que un manual, son como, bueno, lo voy a explicar más adelante, son como convenciones. Son como convenciones sociales que de una u otra manera en el entorno digital ya se han convertido como en uso común. O sea, una convención es algo que es parte de un uso común y que ya, digamos, se vuelve una fórmula o como un protocolo de comportamiento en estos entornos. Pero es importante tenerla clara porque obviamente en función de que la comunicación se pueda generar y se pueda entender, el no tenerlo claro puede devenirte en muchas complicaciones cuando tú manejas información, ¿no? Entonces, es un poco también tener en consideración estos aspectos que aunque parezcan que son insignificantes, son verdaderamente importantes, pues, ¿no? Eh, ¿Dónde me quedé? Ya. Entonces, continuando. Ya. Se ve, ¿verdad? Sí, sí Sí, se ve. Ok. Déjenme conectar la compu que ya me salió. Ya. Ok, entonces, a todo esto, la pregunta es, ¿qué lenguaje debo utilizar? A ver, se recomienda, como les dije, que en el ámbito de las publicaciones digitales se use el español neutro. A ver, sin embargo, hay que entender una cosa. Lingüísticamente hablando, no existe un acento neutro. O sea, no es que no hay una lengua o un dialecto que tenga una manera como universal de referirse. Hay países que se consideran a sí mismos los más neutros para hablar. Dicen, los peruanos, ellos creen que su acento es neutro, los ecuatorianos creen que su acento es neutro. Entonces, realmente no existe, lingüísticamente hablando, no existe un acento neutro, no hay. Lo que sí hay es un uso o una manera de utilizar el lenguaje como más que neutro, estaríamos hablando de un registro de habla, ¿ya? Es decir, hay un registro de habla más bien estándar, que es un lenguaje de la comunicación. Dentro de los 5 registros de habla tenemos el lenguaje técnico, ¿ya? El lenguaje culto o literario, el lenguaje estándar, el lenguaje vulgar y el lenguaje familiar coloquial y el lenguaje vulgar. Obviamente el lenguaje estándar es un lenguaje plano y es un lenguaje de la comunicación. Y es básicamente sustituir o utilizar palabras de uso común o de uso general para que obviamente no confundan, pues, ¿no? Por ejemplo, en España eh, no te usan la palabra celular, ellos te usan el móvil. Entonces, en este caso, una palabra más plana o más lingüísticamente hablando más general sería teléfono móvil. Carro, coche, automóvil o automotor. Azafata, aeromoza, asistente de cabina. O sea, eso es básicamente una lengua neutra, ¿ya? No existe tampoco como un diccionario de términos neutros, pero sí un poco indagar en saber utilizar determinadas palabras que puedan ser o sea, determinadas palabras que permitan que el texto tenga como un nivel de lectura un poco más amplio, pues, ¿no? Les sugiero que cuando puedan vean el video porque es chistoso que en una parte del video aparece un quiteño diciendo que a él le parece que los quiteños tienen el lenguaje más neutro. Entonces, ay, 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 pues no, o sea, nada que ver. Pero bueno, también es una cuestión cultural, ¿no? Continuando. Ya, dentro de este criterio, como les decía, hay una ortografía, hay
digamos que hay unas normas ortográficas que más bien corresponden a una ortografía adaptada a estos entornos. Y es básicamente una simplificación con fines de eficacia comunicativa. Entre las variantes se pueden entender, por ejemplo, intencionalmente la supresión de tildes cuando su falta no afecta al mensaje, aunque se aconseja ponerlas, pero aquí vemos que la palabra supresión no altera su significado por estar o no la tilde. Hay toda una dinámica sobre esto, incluso hay un artículo muy interesante de García Márquez que habla sobre la simplificación de la lengua y él dice un poco de que debemos quitarle tanto peso a la ortografía. Pero, anécdota, sabemos, quienes saben un poco de las anécdotas de García Márquez, el man tenía una pésima ortografía y al man le corregían los textos, ¿ya? Entonces, dice, una de las formas de simplificar es la supresión de tildes, el uso de onomatopeyas e interjecciones que básicamente contribuyen a la expresividad, jajaja, pum, o sea, como formas de contribuir al proceso de la comunicación. El uso de siglas y abreviaturas y acrónimos. Existe actualmente un código de naturaleza internacional que se basa en términos más bien de habla inglesa, como siglas que ya tienen un significado, como ASAP, que as soon as possible, bueno, ahí cometí un error pues, con doble O creo que es, o for FYI, for your information, ok, OMG, oh my god, thanks, THX, what the fuck, BFF, best friends forever, SOXO, que es kisses and hugs, besos y abrazos. Entonces son las tendencias también, ¿no? Son las diferentes formas en las que usted puede encontrar en el lenguaje estas variantes, pues, ¿no? Abreviaturas y acrónimos, como la de MSN o MCJ, mensaje, MNN para mañana, COMT, comment, casa para casa, TMO, te amo, o WhatsApp, ¿ya? Como ese tipo de expresiones que se suelen utilizar. El uso de recursos retóricos elípticos y abreviatura coloquial, por ejemplo, finde, mate, porfa, y ya como recursos elípticos, el llamado apócope, que son cortar intencionalmente la palabra, como profe, bici, ¿ya? Las aféresis, las estoy, estás, o los síncopes, cansado, sentido, ¿ya? O sea, son como diferentes maneras en que el lenguaje se puede presentar con esta como especie de ortografía adaptada, ¿ya? ¿Qué más? Dentro de la ortografía adaptada también encontramos... Ay, que se queda esto. Ya. El uso limitado de mayúsculas y predilección por las minúsculas, ¿ya? El uso de las mayúsculas realmente es poco convencional en la escritura y es más, hay una predilección por las minúsculas en el contenido. Ya voy a explicar por qué la mayúscula no. Supresión de signos de apertura, interrogaciones y exclamaciones, casi como el lenguaje inglés. Ya, por lo menos por velocidad, por cuestiones de rapidez, no se estila poner los signos de admiración al inicio, ni los de interrogación para abrir, pues no la pregunta. El uso de números y signos con valor fonético, como X, por la palabra por, el signo más, por más, el signo de dinero, por la palabra dinero, o incorporar tanto el texto con el número como para cortar palabras, saludos, ¿no? La repetición de signos con valor enfático, que, no, ok, ¿no? Ya aquí más bien son los signos que adquieren un valor, pues, ¿no? En la comunicación, como para generar énfasis. Supresión de comas, punto seguido, punto aparte y punto final. Es muy común que en las redes sociales usted no encuentre textos a veces con comas, lo que hace que la lectura sea verdaderamente un infierno. ¿Ya? Tal vez la coma sí sea uno de los signos que todavía se resiste a morir, pero punto seguido, punto aparte y punto final es casi que es muy raro encontrarlo. Peor el punto final, ¿ya? Hay un mayor uso de los puntos suspensivos, las comillas, ¿ya? Y bueno, a pesar de que el uso de esta ortografía adaptada tiene mayor cabida en el ámbito de las comunicaciones informales, es importante recordar el principio de adecuación. Es decir,
que se debe tener en consideración quién es tu receptor y en qué contexto se produce la comunicación. O sea, si tú estás hablando, obviamente, en un contexto profesional, obviamente debes tratar de respetar las normas ortográficas. Ya veremos por qué, básicamente. Es un poco también por lo que llamamos hace rato como estas netiquetas. Una tendencia también que es muy común y que está un poco dividida entre los puristas y los, digamos que los de avanzada, es si se incorpora o no el uso de extranjerismos. A ver, a pesar de que la norma determina que los extranjerismos solo deben aplicarse en los casos cuando no existen palabras en español que reemplacen el significado del término, ahí sí se aconseja el uso del extranjerismo. Sin embargo, se aconseja incorporar un mínimo de términos de extranjerismo para palabras que ya son popularmente conocidas en su idioma original. Por ejemplo, la palabra marketing, ¿ya? Que la palabra real es mercadeo, ¿ya? Los media, la palabra media, o sea, son los medios, pues, ¿no? La palabra apps, ¿ya? La palabra viral, email, ¿ya? Blogs, o sea, son términos que ya por su uso se han hecho comunes o porque ya son básicamente reconocidos, pues, ¿no? Entonces se estila que por lo menos en el texto sí se pueden incorporar cuando se refieren a términos populares. Y bueno, ¿qué es esto de la netiqueta? Como les expliqué, básicamente es un conjunto de normas convencionales que implican usos comunes y que suelen cumplirse en redes sociales o en salas y grupos de chat. A ver, entonces, una de estas normas es, por ejemplo, la de no escribir todo en mayúscula, porque da la impresión o da a entender o parece que estuvieras gritando, ¿ya? Hay que tratar de manejar dos tipos de perfiles. Uno personal y familiar y otro de tipo profesional. ¿Por qué? A ver, se piensa que en cuanto a los textos, es muy común que las personas, bueno, ya, abajo está explicado, pero ya les voy a explicar por qué. A ver, debes evitar el uso de lenguaje vulgar y referencias escatológicas o soeces, es decir, un lenguaje subido de tono. Evitar, saber entender que los lectores digitales, y esto es una tendencia muy importante, los lectores digitales no son capaces de detectar el lenguaje irónico, ¿ya? La ironía es, a nivel de lenguaje, es sumamente difícil de detectar. Es más, se piensa que la ironía es un nivel es un nivel de lenguaje culto, es decir, no cualquiera es capaz de detectar la ironía, ¿ya? Realmente quienes detectan la ironía tienen un nivel de lenguaje bastante superior, ¿eh? O sea, el lenguaje irónico es sumamente complicado de entender. Peor en el entorno digital, ¿ya? Para poder entender o para que las personas sepan qué es el lenguaje irónico, es importante escribirle alguna especie de marca o una etiqueta que diga, por ejemplo, sarcasmo, o a veces se pueden utilizar fórmulas como escribir intencionalmente mal, ¿ya? Como esta tendencia de sarcástica, de que las personas escriben, digamos, eres la persona más importante en mi vida, y le pones ya, ese tipo de recursos, ya, son como formas de generar este lenguaje irónico, el lenguaje sarcástico, ya. Entonces son como hay que tener claro que también es una manera de considerar la etiqueta, pues no todas las personas son capaces de detectar estos lenguajes. Escriba sin faltas ortográficas, pues aparte de ser una norma hay dos motivos importantes, y esto tiene que ver también por qué es importante manejar dos tipos de perfiles, uno personal y uno familiar, perdón, uno personal y familiar y otro profesional. Existe una tendencia actual, bueno, las tendencias son actuales, de que muchas empresas revisan las redes sociales de sus empleados y posibles candidatos para conocer su comportamiento, ¿ya? En Estados Unidos es muy común que los dueños de las compañías
stalkeen, como se dice ahora, a sus empleados en redes sociales para un poco conocer su comportamiento o ver un poco también con lo que se llama la ética profesional. A veces los empleadores revisan las redes sociales de sus empleados para saber si ellos no comprometen información de la empresa. Es decir, muchas causales de despido, por ejemplo, se dan cuando los empleados comparten información clasificada de la empresa. Es decir, hay información que no puede salir dentro del entorno de la compañía y a veces los empleados son como muy libres de lengua y en sus redes sociales dan a conocer información. Obviamente clasificada. Así hubo el caso de un empleado creo que fue de iPhone o de Samsung, que dio a conocer por error el nuevo, creo que era el Samsung Note 10 o el Samsung 10, creo, porque lo subió por una foto que su hija hizo. Llevó el celular a su casa, le hizo una foto al celular y obviamente reventó, pues no, la gente se dio cuenta de cuáles eran las características del nuevo celular por esta información. Entonces, básicamente por eso. Y en el ámbito personal, también se ha vuelto tendencia que ya como cuestión personal, pues no, que los hombres y las mujeres, al momento de vincularse emocionalmente, uno de los criterios que toman en consideración, ya que no pueden ver o no pueden interactuar directamente con la persona, es ver cómo hablan, cómo escriben. ¿Ya? La ortografía se ha vuelto también ahora una forma de considerar si la persona tiene un nivel como de culto por la manera en que utiliza la escritura. Pues no, parece mentira, pero sí tiene un nivel de relevancia. Hay una parte del texto que se me ha perdido y que acabo de ver que no está. Y que se me ha perdido totalmente. Y que tenía que ver sobre el uso de los emoticones, que era relevante. Bueno, bueno, se perdió, no sé, pero me parece que en el otro documento no estaba. A ver, el uso de emoticones en las redes sociales también es una tendencia. Por lo general, el emoticón se lo utiliza como un recurso para tratar de imitar el lenguaje de la oralidad. Entonces, aunque parezca mentira, los emoticones no son universales. Se piensa que a nivel de Occidente y de Asia, los emoticones cambian porque culturalmente hablando, los lectores asiáticos expresan más a través de emoticones que tengan que ver con la mirada, ¿ya? Mientras que en Occidente tomamos como más consideración la cuestión gestual, ¿ya? Desgraciadamente no tengo aquí la imagen, pero por ejemplo, aquí usted ve en la parte final de la presentación, si se da cuenta, este emoticón es el emoticón de felicidad en entornos, en el ámbito asiático, ¿ya? Este es el icono o el emoticón para felicidad. Mientras que nosotros utilizamos generalmente los 2 puntos y la rayita, pues, ¿no? Como la cara feliz, ¿ya? Entonces es el gesto en sí. Mientras que los asiáticos utilizan más bien la mirada, ¿ya? Parece esto irrelevante, pero en realidad tiene un valor interesante cuando se refiere a trasladar contenidos en un entorno, por ejemplo, en contenidos que se leen en un entorno occidental y en un entorno ya oriental, ¿ya? Tomar en consideración esto también, pues, ¿no? Dentro de los emoticones o entre el uso de los emoticones, se estila que deben utilizarse cuando las conversaciones o se refieren a contenidos más bien en que los lectores
son lectores juveniles o lectores que son, digamos, juguetones, es decir, se pueden utilizar como un recurso lúdico en la comunicación. También para un poco imitar la conversación frente a frente, pues no, obviamente al no poder ver o gestualizar con la comunicación, no es lo mismo decir yo quería salir contigo en un texto a acompañar el texto con un emoticón de un monito triste, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, el uso de los emoticones que se pueden incorporar en la escritura digital responde más bien al tipo de lector que tú vas a referir la información. Entonces, recordar finalmente que en el ámbito de la comunicación digital, los contenidos que usted vaya a presentar dependen de diversos factores: el entorno digital o la red social que va a usar y el tipo de lector receptor que va a consumir tu información. Adaptar sus mensajes a estas variables le permitirá tener mayor éxito en la transmisión de los contenidos. Eso es lo que debemos recordar al momento de elaborar estas informaciones o estos contenidos. Preguntas. ¿Ha sido claro? ¿Les ha gustado la presentación? ¿Qué pasó? ¿Se murieron? A mí me parece interesante cómo van variando las formas de comunicarse, de redactar y de escribir tanto en entornos digitales como se acostumbraba antes tradicionalmente en un papel. Y es interesante porque también se llegan, porque justo ya estaba revisando un poco el texto, como ahora por la interacción rápida que hay se llegan a consensos. Y eso es interesante porque hay una interconectividad y una relación mucho más inmediata, se podría decir, ya no solo entre personas de un país o de una comunidad, sino que se relaciona con otras personas de otros lugares también. Y eso me parecía a mí interesante. Claro, o sea, es comunicación básica, o sea, para producir los contenidos también es importante tomar en consideración quiénes son las personas que van a leer ese contenido, pues, ¿no? Entonces, es como una cuestión importante que hay que considerar. Zuli. Hola. Sí, y también me parece interesante también saber que dentro de las comunicaciones por internet también tenemos nosotros que llegar a poder comprendernos con estas máquinas, porque también existe dentro del lenguaje, por ejemplo, en redes sociales, en Twitter, cuando uno quiere hacer etiquetas, para que estas funciones tienes que tratar un lenguaje específico, diferente al que normalmente conocemos por la Real Academia, como los hashtags. O sea, hay una doble comunicación, está la comunicación con el público y también la comunicación con las máquinas, porque tienes que saber introducir estos caracteres según el número de caracteres, según el tipo de caracteres, por ejemplo, el numeral, no dejar espacios y cosas así que funcionen. Y eso Claro. también modifica de alguna forma la forma en la que leemos, la forma en la que nos comunicamos, y también el lenguaje va cambiando, ya no esperar, qué sé yo, décadas, sino que va cambiando cada vez. Es lo que, bueno, es lo que hablamos también en la clase anterior con la clase de los hipertextos, o sea, la comunicación se ha fragmentado, es decir, y se ha fragmentado porque también los hábitos lectores han cambiado, o sea, las escrituras digitales también, cómo la mezcla en lo digital ha permitido que la información se disgregue
¿ya? Aparte del contenido se vuelve fragmentado, la lectura se vuelve fragmentada. El lector no lee de la misma forma. Y esto es sumamente interesante a ustedes como editores, porque ya de por sí eso implica que el acercamiento a un libro, formalmente hablando, ya tiene como ciertos elementos en contra. Es decir, a los chicos o a los adolescentes les cuesta leer ahora un libro, ¿ya? Ya no lo pueden leer igual, no lo leen con los mismos recursos como lo lee una persona mayor o como lo lee una persona adulta, ¿ya? No lo lee igual. Entonces eso también tiene que ver con ustedes como productores de contenidos o editores, cuando van a crear contenidos, pero no solamente van a crear literatura, se pueden en algún momento trabajar en una editorial y tienen que producir un libro de texto, por ejemplo, para chicos de 12, 13 años. Entonces, sabes que en ese tipo de libro de texto, en su diagramación cambia radicalmente. O sea, el uso de colores, tú lo puedes ver, por ejemplo, cuando tú revisabas, no sé si ustedes, me imagino que ustedes leían, compraban revistas, ¿no? La revista Generación 21, revista La Onda, ¿ya? Y tú ves cómo está distribuida la información y eso es como tirar la paleta de colores y tirar de todos los colores que tienes en la paleta, pues, ¿no? Y la información está totalmente fragmentada, cuadros de texto por acá, imagen por acá, o sea, eso es porque obviamente los lectores cambian y no se trata de que son los lectores que tienen que aprender a leer como de manera regular, como todo el mundo lee, sino que los medios tienen que adaptarse también a esas nuevas formas de lectura. No sé qué opinas, Cristian. Claro, sí. Sí hay que tener conciencia de esos detalles para administrar el espacio de la gráfica, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de la revista La Onda. Yo no compraba esas revistas, pero sí, sí más o menos entiendo la idea que plantea. Un poco lo que sí veo es que eh, hay un ejercicio de neutralización la propuesta, ¿no? Se neutraliza el lenguaje, se neutralizan los colores, se neutraliza la conducta. Es como que puede ser que estas herramientas al final conviertan la experiencia virtual en un oficinismo o una forma de sentarse en el bancón y contemplar la misma figura casi siempre. Pero bueno, el tema es que está interesante, sí, para pensar un poco nuestra actividad en diferentes espacios. Hay gente que tal vez se interese por desarrollar carrera en publicidad o también trabajar una escritura digital. En lo personal, yo soy muy amante todavía del libro y trabajo mucho desde una propuesta también, digamos, narrativa que va por ahí. O trabajo con los códigos literarios digitales, pero no dejando que ellos me venzan, sino como que en una especie de diálogo no asimilatorio. Claro, la idea es propiciar ese diálogo, o sea, un poco lo que se hace en esta clase también es como decir, abrir el panorama a todas estas, digamos que podrían considerarse tendencias, pero que no dejan de ponernos en perspectiva cómo el ejercicio lector ha cambiado. O sea, es innegable que ha cambiado el ejercicio lector. La vez pasada yo vi veía no sé, ya te doy la palabra, Margarete. Vi no sé si era un video, no sé si era preparado, pero un experto en neuromarketing hacía un ejercicio que decía que las personas les hacía dibujar, dibujen cuál es el signo de Superman, ¿ya? Y las personas dibujaban el icono de Superman.
¿ya? Luego les decían, dibujen una T, ¿ya? Y las personas, cada uno dibujaba una T. Luego les mostraba, él les mostraba una imagen para que las personas lo copiaran, lo imaginaran. Entonces, las personas veían la imagen que era como una imagen que parecía una A, ¿ya? Y entonces él les dice a los asistentes, dice, ahora quiero que todos dibujen una forma, ¿ya? Quiero que todos dibujen una forma y yo voy a adivinar qué es lo que ustedes han escrito. Entonces, al cabo de unos minutos, las personas muestran la forma y todos habían dibujado una estrella. Entonces, la gente se quedaba así como, wow, impresionados, ¿cómo pudo saber? Entonces, ¿qué es lo que había hecho él? Él los había condicionado a ese contenido por las huellas o las marcas que él les había dado previamente. Dice, dibujen el signo de Superman. Ya, el signo de Superman es una S. Dibujen la T, ya, una T. Dibujen esta imagen, que era una imagen que se parecía a la A. Entonces ahí, en ese lenguaje, ya se estaba armando una palabra, star. Entonces las personas de manera inconsciente dibujaron el signo al que ya estaban siendo dirigidos en esa presentación, pues, ¿no? Entonces es sumamente interesante porque ese es el famoso neuromarketing, que hay quienes hablan un poco que hablan que es charlatanería, pero no para nada, porque tiene que ver con procesos neurológicos y procesos de cómo las personas leen información. Entonces, es sumamente interesante esto cuando se refiere, por ejemplo, a esta actividad, ¿no? La producción de contenidos, tomando en consideración cómo los lectores se acercan a la información. Margaret. Sí, profe, un poco con lo que usted estaba diciendo. Creo que fue una presentación muy sugestiva porque nos hace pensar en cómo estas formas de comunicación van cambiando y ampliándose, ¿no? Como lo mencionaba antes, también esta fragmentación nos permite conectar mucho más amplios, ¿no? Pienso de cierta forma que nos pone en un contexto también de una información globalizada, como dice usted, ¿no? Hay dentro de estos lenguajes en los nuevos medios que nos conectan no solo con contextos que hacen referencia a la lengua en español, ¿no? Sino que ya utilizamos términos en idiomas como el inglés, incluso francés, muchos otros, ¿no? Pero se trata más o menos cómo se cambia esta forma de lectura, ¿no? La forma de lectura pone en juego otros tipos de sentidos. Y ya no es solo la lectura abstracta que podemos tener dentro con un libro, ¿no? Sino que el sesgo de comprensión se amplía a nuevas formas de significar, ¿no? Como la imagen visual, auditiva, todas estas cosas que nos iba comentando. Claro, es interesante lo que planteas porque también eso pone un poco, o sea, saliéndome un poco del tema, que no es tanto salido del tema, que es como, por ejemplo, desde la literatura o la escritura, hay ciertos escritores que han tenido la película muy clara y han sabido un poco adelantarse a esto. O sea, se me ocurre ahorita el mismo caso de Julio Cortázar o de Italo Calvino, con lo que les mostraba yo sobre el texto de la clase anterior en sus obras, que ellos ya tenían claro que cómo el lenguaje se estaba empezando a fragmentar, casualmente por la manera en que los medios estaban interviniendo ya en la comunicación. Uno de los teóricos más importantes de la comunicación, que fue Marshall McLuhan, hablaba de que decía su concepto más claro era el medio es el mensaje. O sea, no es en sí lo que se dice, sino el medio que se utiliza para transmitir el contenido, la información. Y es sumamente interesante esto. ¿Vas a decir algo, Margaret? Sí, en relación a lo que dice Marshall McLuhan, lo que acaba de decir es, creo que súper preciso para lo que estamos tratando, ¿no? El medio del mensaje porque es la extensión de nuestros sentidos. Así es. McLuhan se refiere a cómo cambiamos de esta imagen de lo visual, pasamos a lo auditivo también, y esta jerarquización va cambiando gracias a la tecnología. Claro. No sé si la palabra gracias sea como
debido a la tecnología, porque es como, porque Bueno, claro, sí. así como Cristian, yo sigo siendo amante del libro, ¿no? Pero al ser obviamente un nativo, alguien que ha surgido con la comunicación, he consumido muchos formatos, videojuegos, o sea, es como, sigue siendo como tentador esta nueva forma de contar, que un poco también implica un reto no solamente desde el ámbito de la creación literaria, sino también desde el ámbito pedagógico, porque incluso también una de las cosas que a mí nos problematiza, no sé si alguno de ustedes vaya también a optar por la línea de la educación pedagógica, es que aparte de eso, de que los lectores cambian, la manera en que las personas estudian también cambia. Entonces, para mí es mucho más complicado, por ejemplo, llegar a jóvenes, por ejemplo, en nivelación, porque la manera que ellos se acercan a los contenidos es sumamente distinta. O sea, mandarles a ellos un PDF con un texto de 5 o 10 páginas es para que sé que el texto no lo van a leer, porque a ellos les cuesta leer. Entonces yo tengo que ver maneras en las que ellos puedan acercarse a ese contenido con medios que permitan obtener información. Entonces ya sería más fácil, obviamente, a ustedes mandarles un PDF, y yo sé que lo van a leer, pero a estos chicos tengo que mandarles un video, tengo que mandarles yo qué sé, un audio, tengo que mandarles allí, yo qué sé, una imagen o una fotografía o una cuestión afín para que ellos entiendan. Entonces, a eso nos obligan también los nuevos medios o estas nuevas formas de leer. Sí, quiero decir algo referente a eso. Concuerdo con usted, ¿no? En realidad no es tanto gracias a, sino que la tecnología se forma como una especie de fármaco, ¿no? Tiene sus ventajas, sus lados positivos, pero también hay un lado negativo. Uno de esos es lo que usted mencionaba, que nuestra atención se vuelve intermitente. O sea, la atención sobre todo de las nuevas generaciones es intermitente y, o sea, no puede estar concentrada en un solo, por ejemplo, en un PDF, ¿no? Claro. Sino que ya tiende Margarete, a te voy querer a abrir una interrumpir. nueva ventana. Perdón, Margarete, te voy a Sí, interrumpir disculpe. porque ya mismo se acaba la sesión. La actividad que tienen que hacer en este momento es, yo les mandé un material, un texto que se llama Porofobia. La actividad consiste, por lo menos, en entregarme en este momento el texto convertido a un entorno digital. Es decir, todo ese texto condensado a un entorno digital como si usted se hubiera informando ese texto a un lector común. Y la actividad es el mismo texto, pero a un lector juvenil, ¿ya?